Bienvenidos de nuevo a mi canal donde hablamos sobre mentalidad y fútbol, mentalidad para futbolistas específicamente, y en este caso les voy a contar un poco de mi historia, todo lo que me trajo hasta acá, hasta este momento actual, donde además de ser futbolista estoy acompañando futbolistas desde el coaching deportivo. Así que empecemos. Bueno, soy Luciano Ferraro, toda mi vida me dediqué al fútbol, soy futbolista, ahora también me estoy dedicando a lo que es el coaching deportivo, específico también en futbolistas. Y bueno, vengo de Lugano, nací en una familia muy trabajadora, mi papá, mi mamá, todo el tiempo trabajando y haciendo lo necesario para que a nosotros no nos falte nada. Tanto a mí como a mis hermanos nunca nos faltó nada de chicos, eso es obviamente súper importante, tuve una infancia muy feliz. Y lo que más valoro de ellos fue que nos enseñaron a seguir nuestros sueños, a entender que la vida también se hace de lo que a uno lo apasiona y lo que a uno le gusta. Y creo que es el mayor aprendizaje que me dieron. Así que no, eternamente agradecido con ellos dos. Mi historia en el fútbol arrancó desde muy chiquito. A los 3 o 4 años creo que ya estaba jugando en un club de barrio. Eh, Obviamente la pasión estaba, ¿sí? Los primeros regalos siempre fueron pelotas, camisetas y todo eso, con eso ya alcanzaba. Eh, pero la verdad que sí, tengo muy lindos recuerdos de chico, de siempre que me gustó, siempre de jugar en todos lados, en una plaza, ahí mismo en las calles de mi casa. Y siempre ligado al fútbol. Creo que a los 4 años sí, ya empecé a ir a un club de barrio, donde obviamente me empezaron a enseñar y me empezaron a dar ciertos valores que después los fui llevando adelante mientras iba creciendo. Bueno, soñaba lo que sueña cualquier chico en ese momento. eh, Cualquier chico que le gusta el fútbol, cuando le preguntan qué quiere ser, y es ser futbolista profesional, vivir del fútbol. Obviamente que de chico uno ve todas las partes lindas de la profesión, de los estadios llenos, de jugar mundiales, y bueno, la verdad que es muy poco el porcentaje de jugadores que realmente llegan a eso, pero sí, soñaba jugar al fútbol, sinceramente. A tomar conciencia de que ya no era solamente un divertimento, si bien me seguía divirtiendo. Cuando pasé a novena me di cuenta que ya era una cosa más seria, que nos daban mucha atención, nos hacían entrenar bastante fuerte. Era importante obviamente ganar, estar en el grupo, el competir por un puesto. Ahí fue donde sentí mi primer miedo entre pre-novena y novena, de saber si estaba a la altura, de saber si iba a pasar, si iba a empezar a formar parte de las inferiores de argentinos. Entonces creo que ahí fue donde tomé un poquito más de conciencia de decir, ok, esto más allá de que me encante, de que sea mi pasión, también necesita una cierta responsabilidad. Mirándolo desde hoy, me hubiese encantado, es raro, pero me hubiese encantado tener frustraciones un poco más chicos. Sinceramente no las tuve, todo lo que es inferiores y bueno, reservas, como que siempre fui creciendo, siempre no tuve grandes palos, por decirlo de alguna forma. Eh, Siempre jugaba de titular, después hubo un tiempo en el que arrancaba el año menos considerado, pero después me ganaba mi lugar. Siempre me pasaba lo mismo y de hecho fue un patrón que se me repitió durante toda la carrera. Al principio me miraban distinto, sea por la altura para ser defensor o por lo que sea, pero después sabía que con el tiempo y con las oportunidades me iba a ganar mi lugar y terminaba todos los años también jugando. Entonces no lo puedo considerar como una frustración eso. Pero sí, la primera gran frustración fue cuando después de casi un año de capitán de reserva fui a hacer la pretemporada con primera, y bueno, después de una semana nos dijeron que a mí y a algunos chicos más que no íbamos a ser tenidos en cuenta, y ahí fue como un palazo porque obviamente no me lo esperaba, no contemplaba en ese momento en mi mentalidad, o sea, no entraba en mi mente la posibilidad de tener que bajar para impulsarme, ¿no? Ir a préstamo a otro equipo un poco más chico, jugar, tener minutos para realmente demostrar que podía tener un lugar ahí. Sino que no, en ese momento sinceramente no me entraba en la cabeza eso y me frustró mucho.
y me costó mucho salir de esa situación. Lo que más disfruté, muchas cosas, desde la etapa de infancia, digamos, muchísimo, muchísimo, tengo muy lindos recuerdos de los clubes donde jugué, de lo que me divertía, de mis compañeros, de mis amigos de ese momento. Eh, creo que toda la parte infantil fue puro disfrute, no sentía la competitividad ni nada. Y después, bueno, ya un poquito cuando empecé a tomar conciencia, a partir de novena para arriba, creo que también disfruté mucho. Soy muy compañero, me gustaba mucho eso, tener amigos. Obviamente siempre fuimos una categoría que peleó en los primeros puestos, entonces se disfrutaba mucho el campeonato, la verdad que no se sufría para nada. Y lo disfruté, en séptima pudimos salir campeones, eso es una de las cosas que más disfruté, obviamente. Y después, bueno, el crecimiento en sí, ¿no? Mismo en reserva, arrancar con los estadios vacíos y terminar con los estadios llenos fue algo que también me hizo disfrutar mucho. Eh, la verdad que disfruté bastante. De toda esa etapa disfruté muchísimo. El momento más duro así de lo que es mi carrera fue ya en Italia. Yo después de Argentinos había firmado el contrato, después de casi 2 años rescindí y me vine a Italia a probar suerte. Obviamente con un club y todo, pero bueno, no terminó siendo lo que esperaba. Y mi momento más duro fue, sí, más o menos 2 años después de haber venido, eh, donde entendí realmente que ese sueño de jugar en primera, mismo acá en Italia, o hacer categorías importantes, en vez de acercarse se alejaba. En el momento en que sentí eso, la verdad que la pasé mal, fue un momento bastante duro, bastante oscuro, me costaba ir a entrenar, la verdad no tenía ganas de hacer nada durante todo el día, lo único que tenía que hacer era ir a entrenar y no tenía ganas. Pero justamente por eso no tenía ninguna motivación, sentía el sueño lejano, sentía que me estaba alejando completamente. Y bueno, claro, hoy pensándolo desde este lado, toda la vida tratando de acercarse a un lugar y estar tan cerca de lograrlo y después sentir que te alejas, obviamente que hay que estar preparado para eso también mentalmente, ¿no? Ese clic se me dio más o menos en el 2021, después de que nace mi hijo. Eh, Me voy a jugar a Sicilia, a un equipo en el que me ofrecían eh, bueno, un buen sueldo, con el cual tendríamos que estar tranquilos y demás. Y bueno, también al llegar ahí, algo que es muy recurrente en Italia, en cuanto a los sueldos, en cuanto a las personas que manejan el fútbol, son de muy poca palabra. Y, y bueno, me pasó de atravesar una situación en la cual no cobrábamos los sueldos y se me empezó a complicar un poco todo con la familia, con el nene. Era nuestra primera experiencia como padres. La verdad que no teníamos, o sea, todo lo que teníamos lo estábamos consumiendo hasta que llegamos al punto de no tener nada de nuevo. Y ahí fue un clic, ¿no? Fue un decir, bueno, basta, no es por acá. Obviamente es duro pensarlo así, pero bueno, en ese momento fue mi hijo quizás lo que me hizo pensar distinto, ¿no? Si no, quizás seguía pensando en que bueno, que era así el fútbol, que a veces te pagan, que a veces no. Pero realmente ahí dije, bueno, tengo una responsabilidad mucho más grande ahora. Le tengo que dar lo mejor a mi hijo como hicieron mis padres conmigo. Y ahí fue donde la cabeza me hizo un clic. Bueno, lo más lindo un poco también, en lo que más disfruté, amigos, momentos únicos que el fútbol te regala muchas veces. También le reconozco al fútbol la posibilidad de viajar mucho, de conocer muchos lugares, muchas ciudades, distintos países. Creo que eso es algo que uno lo ve bastante normal, pero a veces no es tan normal. Y, y bueno, eso también se lo reconozco y se lo agradezco al fútbol. Y después, obviamente, más superficialmente hablando,
todo lo que es valores, todo lo que es responsabilidad, disciplina, constancia, una mentalidad que la vas forjando de chico, que no te queda otra si no empiezas a forjar mentalidad. No llegás ni a reserva, ni a estar en primera, ni a firmar un contrato. Entonces el fútbol me forjó una personalidad y un carácter que hoy lo llevo adelante en mi vida, quizás un poco también desde otro lado, pero que fue fundamental y que estoy súper agradecido a todos esos valores que me dio el fútbol. El coaching llega eh, después de algunos años, después de ese clic, empecé un poco a investigar un poco más, a leer mucho. Leía sobre espiritualidad, sobre finanzas, leía un poco de todo lo que me iba llamando la atención y todo me iba abriendo una nueva perspectiva en mi vida, una nueva forma de ver las cosas. Eh, entonces creo que eso fue muy valioso, si bien al principio no sabía bien qué es lo que buscaba. Lo primero que buscaba así como objetivo era poder vivir eh, o trabajar o ingresar dinero de una forma más remota, ya que el fútbol me había llevado por, no sé, 8 o 9 ciudades en los últimos 7 años, 8 años. Entonces lo que buscaba era un poco eso. Investigué, hice cursos, aprendí un montón de cosas y obviamente empecé a ser más espiritual, a desarrollarme personalmente muchísimo, hasta que se me abrió la oportunidad, me llegó la oportunidad de coaching sin saber bien qué era. Y también por mi hermano juega, digamos que está llegando a lo que yo llegué en ese momento, a esa edad, a ese momento y a esa situación. Y la verdad que lo que realmente quería era darle más herramientas a él. No pensaba yo en ser coach para eso, sino que primero quería que lo haga con otra persona y todo. Pero después, bueno, dije, bueno, lo hago yo, lo aprendo y después, bueno, una vez que empecé, me voló la cabeza porque me gustaba mucho esto de, con todo lo que había estudiado y leído y todo, me encantaba la forma de entender la cabeza, el cerebro, la mente, eh, y cómo eso se aplica a todo y en especialmente al fútbol, porque bueno, como dije, es una pasión desde chico y está ahí latente y por más que en un momento quise hacerme el desentendido con el fútbol, la pasión está, esto me encantaba, mentalidad, cómo funciona la cabeza y bueno, se unieron esas dos cosas y entendí que era por ahí el camino. Bueno, hoy lo que me mueve, lo que me hace despertarme todos los días con ganas de más, es justamente esto, impactar más personas, más futbolistas, llegar a más chicos que están pasando por momentos en los cuales muchas veces son difíciles y otros que simplemente entiendan que la mentalidad es muy importante, no solamente en el fútbol, en la vida también. eh, y muchas veces está como infravalorada, ¿no? Como que nadie la entrena, nadie presta atención a eso, a las emociones, y, y hoy entiendo que son fundamental, eh, que sabiendo gestionar eh, las emociones, lo que te dice la cabeza, tu diálogo interno, eh, puedes tener un muchísimo mejor rendimiento. Obviamente que lo entiendo hoy después de lo que pasé yo y es lo que quiero transmitir. No, simplemente más allá de lo que alguien me puede llegar a decir, o me podría haber llegado a decir, era ese acompañamiento, ¿no? Ese entender lo que eran las frustraciones, cómo ir adelante, cómo salir, eh, entender en el momento en que me encontraba, quizás, y sí, obviamente alguien que me acompañe en ese momento, que el futbolista pasa por momentos muy duros. No tuve grandes frustraciones de chico y creo que eso, si lo miro hoy, hubiese estado mejor. Quizás haber tenido frustraciones de más chico, no sé, quedar libre o entender que un técnico no te quiere y no te va a poner y listo. Quizás habiendo pasado por un poco de eso, podría llegar más preparado mentalmente al momento ese en que en la pretemporada de primera me dijeron que no me iban a tener en cuenta. La verdad que en ese momento no lo podía asimilar y no tuve ahí nadie que me ayude
en el sentido de esto, de cómo trabajar eso mentalmente, de cómo entender la situación y cómo aprovecharla, porque muchas veces esas frustraciones, como digo, son lo mejor que nos puede pasar para crecer. Y en ese momento la verdad que siento que no crecí. Así que nada, más allá de lo que alguien me podría haber dicho, era más que nada ese acompañamiento en ese momento. ¿Qué le diría hoy? Bueno, le diría que justamente eso, que tome conciencia de la importancia que tiene la mentalidad, las emociones, que el fútbol no es solamente jugar bien, tener talento o tener técnica, no es entrenarte físicamente y si no te salen las cosas, entrenarte triple turno, no, a veces hay que hacer las cosas mejor y no hacer más, ¿sí? No tantos turnos, sino hacerlas bien y con eso alcanza. Y después entender el todo, ¿no? El futbolista, más allá del futbolista, es una persona. Si uno está mal, si, si uno no entiende lo que le pasa, si no se autoconoce, es mucho más difícil que llegue a un mejor rendimiento, a un mejor nivel. Y justamente los que mejor juegan y los que mejor les va son los que terminan jugando más sueltos, los que no asumen una presión demasiado alta, los que no se autoexigen por demás, llegar al punto de que sea dañino, eh, los que encuentran la confianza dentro, los que saben conectar con esa confianza, con esa abundancia, creo que esos son los que mejores terminan jugando, los que mejor carrera terminan haciendo. Y hemos visto muchos jugadores que quizás técnicamente no eran los mejores, pero que mentalmente no tenían dudas de ello y hicieron grandes carreras. Así que nada, si tendría que decir algo sería eso, ¿no? Que se autoconozcan, que entiendan que no es solamente ir a entrenar, que entiendan que no es solamente estar bien físicamente, sino que hay mucho más y que ese mucho más es mucho más importante de lo que piensan. Bueno, muchísimas gracias, espero que te haya gustado el video, que te haya gustado lo que compartí de mi historia. Nunca es fácil compartir la historia, pero cuando uno entiende que es también para ayudar a los demás, se hace mucho más fácil y mucho más aliviador. Así que bueno, en este canal, te repito, vas a encontrar muchísimo contenido para mentalidad de futbolistas. Así que si sos futbolista, te recomiendo que te suscribas y que actives la campanita.